En lo profundo de las selvas que hoy se extienden por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, una civilización nació entre raíces y estrellas. Los mayas, maestros del tiempo, arquitectos del alma y herederos de los dioses, erigieron ciudades imposibles y descifraron el cielo con una precisión que aún hoy nos estremece. Su historia es una sinfonía de esplendor, misterio y resistencia, tejida con sangre, piedra y fuego. Este documental es un viaje a través del tiempo, una odisea que recorre los albores de una cultura milenaria, su apogeo glorioso, su dolorosa caída y su legado indestructible, porque los mayas no desaparecieron, se transformaron, y hoy sus voces todavía murmuran entre las hojas, esperando ser escuchadas una vez más. Mucho antes de que existieran ciudades, templos o dioses con nombre, las tierras de Mesoamérica respiraban al ritmo de la selva. Espesas cortinas verdes ocultaban los secretos del tiempo, mientras pequeños grupos de cazadores y recolectores aprendían a moverse entre raíces traicioneras y cielos rotos por truenos. Eran hombres y mujeres del barro, del hambre y de la intuición, forjados por la lluvia y el sol, que lentamente comenzarían a domesticar el mundo a su alrededor. No fue una conquista violenta ni rápida, fue una transformación paciente. El descubrimiento del maíz marcó un antes y un después. Ese grano dorado, que brotaba como por milagro del suelo fértil, se convirtió en algo más que alimento. Fue símbolo, fue mito, fue origen. Los antiguos creían que los dioses habían moldeado al ser humano a partir del maíz, y por eso, cultivarlo era casi un acto de reverencia sagrada. La dependencia del maíz llevó a las primeras aldeas. Hombres que antes deambulaban sin rumbo, ahora alzaban chozas de barro y paja cerca de los campos. Las mujeres cuidaban los brotes como si fueran hijos, y los niños aprendían, desde pequeños, que el cielo tenía ciclos y que cada uno estaba vinculado al maíz. Así nació una nueva relación con el tiempo, una que no se medía en días, sino en cosechas y lluvias. Con los años, la simple aldea se transformó en comunidad, luego en asentamiento, y finalmente en algo más, un centro ceremonial. Aquel que cultivaba maíz también comenzó a preguntarse de dónde venían las estrellas, por qué brillaban los relámpagos o quién hablaba a través del trueno. Surgieron chamanes, sabios, narradores de lo invisible, y con ellos nacieron los primeros templos, pequeñas estructuras de piedra orientadas al sol, al cosmos, a los dioses. La selva, al principio una enemiga, se convirtió en aliada y maestra. Las cuevas fueron vistas como portales al inframundo. Los cenotes, ojos sagrados por donde los dioses observaban. Cada árbol tenía espíritu, cada animal, un mensaje. Esta cosmovisión impregnó todos los aspectos de la vida, y muy pronto, toda acción humana fue interpretada como parte de un equilibrio universal. Nada era casualidad, todo tenía propósito, pero la historia apenas comenzaba. Aquel puñado de aldeas escondidas entre raíces estaba destinado a transformarse en una de las civilizaciones más asombrosas del mundo antiguo, no por sus guerras, sino por su sabiduría, no por su oro, sino por su capacidad de observar el cielo y traducirlo en piedra y ceremonia, porque los mayas, desde el inicio, comprendieron algo esencial: el tiempo no es una línea recta, sino un círculo eterno. Y así, entre cenotes y constelaciones, nació una visión del mundo que aún hoy palpita bajo el follaje. Pero eso era solo el comienzo. En los albores del segundo milenio, antes de nuestra era, algo extraordinario comenzó a emerger entre las brumas de la selva. Las pequeñas comunidades mayas, unidas por el maíz, los dioses y el cielo, comenzaron a multiplicarse y a organizarse en torno a nuevos centros de poder. Con el paso del tiempo, esas aldeas dieron paso a los primeros reinos, núcleos ceremoniales donde la religión, la política y la astronomía
tejieron los cimientos de una civilización sin igual. Los líderes espirituales se transformaron en reyes sacerdotes, figuras sagradas que hablaban en nombre de los dioses y gobernaban sobre hombres y mujeres como emisarios del universo. En estos nuevos centros, como Nakbe y el Mirador, se alzaron las primeras pirámides imponentes que cortaban el cielo como lanzas de piedra. Desde sus alturas, los sacerdotes leían el firmamento y dictaban los ritmos de la vida y de la muerte. El Mirador, con su estructura monumental conocida como la Danta, se convirtió en uno de los complejos más colosales de la antigüedad. Más vasta en volumen que las mismas pirámides de Egipto, la Danta no era solo un templo, era una declaración de poder, de sabiduría, de conexión con el cosmos. Sus muros contaban historias que solo los sabios podían interpretar, y sus escalinatas eran recorridas por peregrinos que buscaban respuestas más allá de lo visible. En estas primeras ciudades, la arquitectura no era un capricho estético, sino un reflejo del universo. Cada piedra estaba colocada con un propósito celestial. Los mayas alinearían sus templos con el solsticio, con el equinoccio, con el movimiento de Venus o de la luna. Nada quedaba al azar, y aquellos que lograban leer estos mensajes celestiales se convertían en los guardianes del destino del pueblo. La política también comenzó a entrelazarse con lo espiritual. Los linajes reales se legitimaban a través de genealogías míticas, que los conectaban con los dioses creadores. El poder ya no era solo una cuestión de fuerza, sino de conocimiento. Y en esa combinación de sabiduría y liderazgo sagrado, nacieron las primeras dinastías que gobernarían durante siglos los territorios mayas. Mientras la selva se convertía en testigo silencioso de esta transformación, los caminos comenzaban a entretejerse. Surgieron rutas de comercio, de peregrinación, de guerra y de alianza. El jade, la obsidiana, el cacao y las plumas del quetzal comenzaron a circular, llevando no solo riqueza, sino ideas, mitos y lenguas que construirían el alma común de un pueblo diverso y unificado por la fe y el conocimiento. Así, el mundo maya dejaba atrás la infancia. Las ciudades crecían, los dioses multiplicaban sus nombres, y los hombres aprendían a medir el universo con una precisión asombrosa. Pero lo que vendría después superaría cualquier imaginación. Alrededor del año 250 después de Cristo, una nueva era comenzó a brillar sobre los templos mayas. Era el inicio del período clásico, una época de esplendor, creatividad y expansión que convertiría a los mayas en una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Sus ciudades crecieron como constelaciones sobre la tierra, sus templos rasgaron el cielo, y sus sabios escribieron la historia en piedra y papel de corteza. Ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Caracol surgieron como potencias independientes, gobernadas por dinastías reales que tejían alianzas, libraban guerras y construían monumentos en honor a sus dioses y ancestros. Cada ciudad-estado era un universo en sí misma, con su propio calendario, su propio panteón de dioses y su propia visión del cosmos. Tikal, en el corazón del Petén guatemalteco, se convirtió en el epicentro espiritual y político del mundo maya. Su templo cuarto, de más de 70 metros de altura, se alzaba por encima de la selva como un faro de piedra. Desde su cima, los sacerdotes observaban el movimiento de las estrellas, mientras los reyes dirigían ceremonias que buscaban el favor divino para sus cosechas y ejércitos. Durante esta era dorada, los mayas refinaron su sistema de escritura jeroglífica, tallando en estelas y códices los acontecimientos más importantes de sus reinados. Más de 800 glifos daban forma a un lenguaje visual y fonético que permitía narrar con detalle guerras, alianzas, nacimientos, eclipses y ofrendas. El tiempo ya no era solo medido, sino narrado. La arquitectura alcanzó niveles prodigiosos. Templos, palacios y observatorios fueron diseñados con una precisión matemática impresionante.
Cada edificación respondía a un propósito cósmico, a una alineación celeste, a una ceremonia sagrada. La ciudad no era un espacio urbano, era un reflejo del universo, un microcosmos donde se representaban los planos del cielo, la tierra y el inframundo. En este periodo, los mayas no solo observaron el cielo, lo entendieron. Sabían que Venus tenía un ciclo de 584 días, que los eclipses seguían patrones repetitivos y que el tiempo mismo era cíclico. No era el destino lo que temían, sino la desarmonía. Por eso, todo debía estar en equilibrio. Los rituales, las fechas, los sacrificios. Nada debía quedar sin hacer. Y mientras sus ciudades brillaban y su ciencia florecía, los mayas parecían haber alcanzado una conexión sin precedentes entre la humanidad y los dioses. Pero incluso el esplendor más radiante puede esconder sombras, porque en el horizonte algo empezaba a resquebrajarse. Mientras las ciudades mayas se alzaban majestuosas en medio de la selva, otro arte florecía en silencio, tallado con paciencia y fervor sobre piedra caliza y cortezas de árbol. Era la escritura, el lenguaje de los dioses. Los glifos mayas no eran simples dibujos, eran símbolos cargados de poder, capaces de contener tiempo, memoria y destino. Más de 800 signos componían este complejo sistema jeroglífico que los mayas dominaron con maestría sin igual. Cada estela erguida en una plaza ceremonial era más que un monumento, era una crónica del universo. En sus bajorrelieves se registraban las hazañas de reyes, las guerras sagradas, las alianzas dinásticas y los eclipses venideros. No había palabra escrita que no estuviera conectada con el calendario, con los ciclos sagrados del cosmos. Escribir era, para los mayas, una forma de ordenar el universo y perpetuar la voluntad divina. Los códices, elaborados en papel de corteza de higuera, eran libros vivos. Contenían calendarios rituales, tratados médicos, profecías y mapas estelares. Eran tan preciados que solo los escribas y sacerdotes más preparados tenían acceso a ellos. En sus manos, la tinta y el pincel se convertían en herramientas de adivinación, en instrumentos para descifrar el flujo del tiempo y los designios del más allá. Durante siglos, este sistema fue un enigma indescifrable para el mundo moderno. No fue hasta el siglo XX que lingüistas y arqueólogos comenzaron a comprender su estructura fonética y gramatical. Descubrieron entonces una historia vibrante, rica en detalles humanos, en pasiones, en tragedias y en gloria. Una historia donde cada ciudad tenía voz y cada rey un nombre esculpido para la eternidad. La escritura también fue un arma política. Los gobernantes la utilizaron para legitimar su linaje, para proclamar su conexión con los dioses, para intimidar a sus enemigos. Cada glifo podía ser una sentencia, una amenaza o una promesa. El lenguaje escrito era tan sagrado como un sacrificio, tan definitivo como un eclipse total. Era, en esencia, la memoria viva de una civilización. Pero con la llegada del olvido, muchos códices fueron destruidos. Las conquistas futuras y los fuegos de la intolerancia quemarían páginas irreemplazables. Aún así, lo que sobrevivió ha sido suficiente para reconstruir una parte del alma maya. Sus palabras, escondidas en piedras cubiertas de musgo, aún susurran en la selva húmeda. Y mientras los sabios grababan la historia con manos temblorosas de reverencia, los cielos seguían girando sobre sus cabezas, porque para los mayas, escribir era solo una parte de algo mayor, comprender el tiempo mismo. Y ese misterio nos lleva a su siguiente gran legado. En ningún otro rincón del mundo antiguo se veneró el tiempo con tanta devoción como entre los mayas. No era una medida práctica, sino una fuerza divina, un ente viviente que debía ser comprendido, respetado y apaciguado. El tiempo era cíclico, eterno, una espiral sagrada que regía el destino de los hombres y los dioses por igual.
Por eso, su estudio no era asunto de filósofos, sino de sacerdotes astrónomos. Los mayas desarrollaron no uno, sino varios calendarios, cada uno con un propósito espiritual específico. El Hab, de 365 días, guiaba las estaciones y las labores agrícolas. El Tzolkin, de 260 días, marcaba los días sagrados, las ceremonias, los nacimientos. La combinación de ambos generaba ciclos de 52 años, conocidos como la rueda calendárica, pero aún más impresionante fue el calendario de cuenta larga, diseñado para registrar eras completas, con fechas que se remontaban a siglos antes del nacimiento de sus propios ancestros. Este sistema era tan preciso que aún hoy asombra a astrónomos y matemáticos modernos. Predecían eclipses, sabían los movimientos exactos de Venus y construyeron tablas que anticipaban alineaciones celestes sin necesidad de telescopios. Lo más asombroso era su comprensión del concepto de cero, algo que otras civilizaciones no habían siquiera concebido. Este descubrimiento revolucionario les permitió elaborar cálculos complejos y construir estructuras perfectamente alineadas con el firmamento. Los calendarios también influían en la política y la guerra. Las fechas para coronaciones, batallas o sacrificios debían coincidir con momentos específicos del ciclo divino. Todo estaba conectado. Nada debía ocurrir fuera de tiempo, porque romper la armonía era ofender a los dioses. Y cuando eso ocurría, la sequía, la enfermedad y el caos descendían sobre la tierra como castigo inevitable. Los sacerdotes eran los guardianes del tiempo. Desde lo alto de los templos pasaban noches enteras observando las estrellas y anotando sus trayectorias. Sus rituales eran exactos, cronometrados con una disciplina rigurosa. Cada ceremonia, cada danza, cada sacrificio tenía su momento preciso. Como piezas de un engranaje cósmico, mantenían el universo girando según el orden divino. Aquel dominio sobre el tiempo no era una simple obsesión, era una forma de existir, de relacionarse con el mundo. Para los mayas, entender el tiempo era entender el alma del universo. Cada día era un dios, cada número una entidad, cada ciclo una historia repetida en eterno retorno. Pero en una civilización que lo predecía todo, hubo algo que no vieron venir. Una grieta se abría bajo sus pies, invisible al principio, pero cada vez más profunda. Y pronto, todo cambiaría. Para comprender a los mayas, hay que mirar al cielo, pero también al interior de la tierra. Su cosmovisión era un entramado complejo de planos divinos, donde la realidad se dividía entre el cielo, la tierra y el inframundo, conocidos como el mundo superior, el medio y el Xibalbá. Estos tres mundos no eran separados, sino unidos por el eje sagrado del universo, la ceiba, el gran árbol cósmico. En el mundo maya, todo estaba vivo: las piedras, los ríos, las estrellas, los animales. Cada elemento tenía un espíritu, un propósito dentro del equilibrio universal. Por eso, los rituales eran esenciales. Eran actos para mantener el orden cósmico, para calmar a los dioses, para garantizar la vida. Y el más poderoso de todos esos rituales era el sacrificio de sangre. La sangre era energía vital, un puente entre lo humano y lo divino. Los reyes, considerados hijos de los dioses, se perforaban la lengua, los oídos, los genitales, dejando gotear su sangre sobre papiros que luego eran quemados para que el humo llevara su ofrenda al cielo. En ocasiones más solemnes se realizaban sacrificios humanos. Estos eran momentos de comunión suprema, donde el corazón de un guerrero o un prisionero se ofrecía a los dioses como símbolo de renovación. Los principales dioses mayas reflejaban esta dualidad entre creación y destrucción. Itzamna era el dios creador, señor del cielo. Chak, el dios de la lluvia, traía fertilidad o sequía. Kawil representaba el poder dinástico, pero quizás el más venerado era el dios del maíz, Hun-Hunapú, cuya muerte y resurrección
simbolizaba el eterno ciclo agrícola de la vida y la muerte. En la cima de los templos, los rituales se realizaban ante multitudes. La música de tambores, el humo del copal, los cánticos en lenguas sagradas llenaban el aire. Era una sinfonía espiritual donde el pueblo participaba no solo como testigo, sino como parte de un universo que debía mantenerse en armonía. Si los dioses no eran honrados, la selva misma se tornaría enemiga. Estas creencias no eran simples supersticiones, eran estructuras de pensamiento profundas, sostenidas por siglos de observación, mitología y tradición oral. En ellas se basaban las leyes, los calendarios, la guerra y la educación. Los mayas vivían para mantener el equilibrio, pero cuando ese equilibrio comenzó a romperse, la respuesta de los dioses fue el silencio. Y ese silencio, por más que se intentó romper con sangre y plegarias, marcó el inicio del fin. A finales del siglo VIII, los templos aún se alzaban majestuosos, las ciudades rugían con vida y los sacerdotes continuaban observando el cielo en busca de señales. Pero bajo aquella apariencia de esplendor, algo comenzaba a quebrarse. La selva, una vez aliada, empezó a volverse hostil. Las lluvias dejaron de llegar. El maíz no brotaba como antes. El equilibrio que había sostenido durante siglos a toda una civilización se empezaba a resquebrajar. El cambio no fue inmediato. Fue una decadencia lenta, casi imperceptible, como una enfermedad silenciosa que avanza sin fiebre. Las sequías se prolongaban, las cosechas fallaban, los canales de agua, meticulosamente diseñados por los mayas, no lograban abastecer a las ciudades cada vez más pobladas. El hambre comenzó a extenderse, primero en las aldeas, luego en las urbes. Y con el hambre llegó el miedo. Los dioses, que durante siglos habían sido benévolos, ahora parecían guardar silencio. Los sacerdotes intensificaron los rituales, se incrementaron los sacrificios humanos, se erigieron altares nuevos, más altos, más sangrientos. Pero las lluvias no regresaban. El cielo permanecía inmóvil, impasible ante las súplicas y las danzas. Muchos comenzaron a preguntarse si los dioses se habían alejado o si habían sido traicionados. La desesperación abrió paso al conflicto. Las alianzas entre ciudades se fracturaron. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. Ciudades como Tikal y Calakmul, que en su momento compartieron conocimientos y rutas comerciales, ahora se enfrentaban en guerras sangrientas por recursos cada vez más escasos. La guerra, que en tiempos antiguos era ritual, se transformó en necesidad. Los linajes reales también comenzaron a tambalearse. Reyes que no podían traer la lluvia eran considerados indignos. Los pueblos comenzaron a dudar, a rebelarse. El poder se descentralizó. Las grandes capitales, incapaces de sostenerse, empezaron a ser abandonadas. La jungla comenzó a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Las raíces partían los muros. La humedad borraba los glifos. El olvido avanzaba con la misma fuerza que la selva. Y aunque algunos intentaron resistir, las estructuras de poder colapsaron una tras otra. No hubo una gran batalla final. No hubo una invasión extranjera. Solo la suma de muchas heridas internas, de muchas oraciones sin respuesta, de muchas estaciones sin lluvia. El mundo maya no cayó por un golpe, cayó por agotamiento. Pero incluso cuando todo parecía perdido, una nueva chispa comenzó a encenderse entre las sombras. Las ciudades antes gloriosas se cubrieron de silencio. Tikal, Copán, Palenque, nombres que una vez resonaron con poder y sabiduría, ahora yacían en ruinas. Sus templos fueron devorados por enredaderas, sus plazas invadidas por el musgo y el olvido. Pero la civilización maya, como una llama que se niega a extinguirse, no desapareció por completo. En lo profundo de la selva, la cultura maya mutó, resistió y esperó. Comenzó así el periodo posclásico. No fue un renacimiento glorioso, sino una etapa de transformación. Las grandes urbes dieron paso a ciudades más pequeñas, pero resilientes. Entre ellas,
dos se alzaron como nuevos faros en la oscuridad: Chichén Itzá y Mayapán. Estas ciudades, aunque menos monumentales que sus antecesoras, supieron adaptarse a un nuevo orden político, económico y religioso. Chichén Itzá se convirtió en el corazón de esta nueva etapa. Sus templos y plazas, influenciados por culturas del norte como los toltecas, mostraban una estética diferente, marcada por el dios serpiente Kukulcán. Esta figura, de origen dual, representaba el conocimiento, la guerra y el renacer. Su presencia reflejaba un nuevo sincretismo religioso, una fusión de creencias que permitía la sobrevivencia cultural. La arquitectura de esta etapa mantuvo el simbolismo celeste, pero con una funcionalidad diferente. El templo de Kukulcán, con su juego de luces y sombras durante los equinoccios, se convirtió en un reloj solar monumental. A pesar de las cicatrices del pasado, los mayas seguían mirando al cielo, seguían preguntándose por los designios de los dioses, y en cada piedra, en cada ceremonia, mantenían viva la memoria de lo que alguna vez fueron. Pero la amenaza no venía ya del cielo ni de la tierra, venía del mar. Nuevas embarcaciones aparecieron en las costas, traían hombres vestidos de hierro, armados con pólvora y ansias de conquista. Los españoles no solo buscaban oro, buscaban almas, y en su cruzada arrasarían con todo lo que no comprendieran. Aún así, los mayas no cedieron fácilmente. Durante siglos resistieron, se ocultaron en la selva, atacaron en la sombra, fundaron reinos ocultos como Tayasal, una fortaleza en medio del lago Petén Itzá, donde la vida seguía según las viejas costumbres. Mientras el mundo cambiaba, ellos seguían tallando dioses y hablando en lengua maya, y aunque el fin parecía inminente, la resistencia apenas comenzaba. El siglo XVI trajo consigo un cambio brutal, una marea de hierro, enfermedad y ambición que arrasaría el continente. Los conquistadores españoles, liderados por hombres como Pedro de Alvarado, irrumpieron en las tierras mayas con una mezcla de temor religioso y deseo insaciable de poder. Para ellos, los templos eran herejías, las lenguas, blasfemias, los códices, brujería, y así lo sagrado fue quemado. Pero los mayas no eran un pueblo fácil de someter. A diferencia de otros imperios, su estructura descentralizada dificultaba el control absoluto. Cada comunidad tenía su propia forma de resistencia. Algunas ofrecieron alianzas temporales, otras huyeron hacia lo más profundo de la selva, otras lucharon hasta la muerte. La conquista no fue una campaña corta, fue una guerra que se extendió por siglos. Tayasal, por ejemplo, resistió hasta 1697. En sus murallas, los guerreros mayas vigilaban el horizonte, sabiendo que cada día podía ser el último, pero también sabían que cada día resistido era una victoria. Mientras tanto, en los templos escondidos, los sacerdotes seguían haciendo rituales. Los ancianos enseñaban a los niños las historias de sus ancestros. El idioma seguía siendo hablado, la identidad mantenida a fuego lento. Los españoles, con su cruz y su espada, destruyeron códices, estelas y templos, pero no pudieron borrar la memoria, no pudieron arrancar la cosmovisión que vivía en cada palabra, en cada ceremonia, porque ser maya no era solo pertenecer a una cultura, era formar parte de un universo, y ese universo, aunque herido, no se rindió. A lo largo del tiempo, se sucedieron rebeliones, insurrecciones y guerras. Los mayas lucharon por su tierra, por su lengua, por su derecho a existir según su propio tiempo. Durante la Guerra de Castas, en el siglo XIX, retomaron armas una vez más, demostrando que su espíritu guerrero aún latía. Incluso hoy, sus descendientes continúan defendiendo sus derechos, su sabiduría, su visión del mundo, y así, la civilización que muchos creyeron desaparecida seguía viva. No en pirámides cubiertas de musgo, sino en corazones que aún se negaban a olvidar, porque para los mayas, resistir era un acto sagrado,
y lo que aún quedaba por descubrir sería la prueba definitiva de que su legado jamás moriría. Hoy, siglos después del colapso de sus ciudades y de la llegada de los conquistadores, los mayas siguen aquí, no como fantasmas del pasado, sino como pueblos vivos, vibrantes, que habitan las montañas, las selvas y las ciudades de Mesoamérica. Millones de personas hablan lenguas mayas, practican rituales ancestrales y mantienen viva la memoria de sus ancestros en cada palabra, en cada celebración, en cada semilla sembrada. Los templos de Tikal, Chichén Itzá, Palenque y Copán son ahora destinos turísticos, visitados por viajeros fascinados. Pero para los descendientes de los mayas, no son ruinas, sino espacios sagrados, sitios donde aún resuena la voz de los dioses, donde los calendarios siguen girando, donde el tiempo no ha muerto, solo se ha transformado. La astronomía maya continúa sorprendiendo a científicos. Sus sistemas de medición del tiempo, basados en observaciones celestes milimétricas, siguen siendo motivo de estudios y asombro. Su comprensión del ciclo de Venus, del solsticio, de los eclipses, era tan precisa que muchos se preguntan cómo fue posible tal conocimiento sin instrumentos modernos. Los códices sobrevivientes, aunque pocos, aún guardan secretos. Cada símbolo aún por traducir es una promesa de descubrimiento. Cada fragmento de texto es una historia que aguarda ser contada. La selva misma, que en su momento devoró las ciudades, ahora guarda los últimos secretos de esta civilización. Y cada año, nuevos hallazgos arqueológicos reescriben lo que creíamos saber. Pero más allá de las piedras, el verdadero legado maya es espiritual. Es una forma de ver el mundo, basada en el equilibrio, el respeto por la naturaleza, la conexión con el cosmos. En un mundo moderno que a menudo olvida sus raíces, la sabiduría maya nos recuerda que todo está conectado, que el tiempo no es una carrera, sino un ciclo, que la vida es sagrada. Y mientras haya un niño que aprenda una lengua maya, una mujer que transmita una receta ancestral, un abuelo que cuente un mito bajo el cielo estrellado, la civilización maya seguirá viva. Pero esta historia aún no ha terminado. Mientras el mundo moderno avanza con prisas, satélites y autopistas, en lo profundo de la selva, cubiertas por siglos de hojas, raíces y silencio, yacen ciudades olvidadas. No hablamos de ruinas dispersas o templos solitarios. Hablamos de verdaderas metrópolis mayas, con avenidas ceremoniales, observatorios, campos de juego de pelota y pirámides ocultas, como si la tierra misma las hubiera querido proteger del olvido. Algunas aún no han sido tocadas por el acero de la excavación. Los arqueólogos, armados no con lanzas, sino con drones y tecnología LIDAR, han comenzado a escanear el manto vegetal del Petén guatemalteco y de la península de Yucatán. Lo que han encontrado es asombroso. Debajo del verde espeso, dormía una red de ciudades interconectadas, con sistemas hidráulicos complejos, calzadas elevadas y plazas donde, alguna vez, miles de personas celebraron ceremonias bajo las estrellas. Cada descubrimiento es una página rescatada de un libro perdido. Una ciudad como el Sots, que parecía menor, reveló un templo piramidal alineado con el solsticio de invierno. Otro sitio, Holmul, reveló una pintura mural que representa una escena de coronación, intacta después de 1000 años. Son detalles como estos los que nos permiten reconstruir la historia con emoción arqueológica, pieza por pieza, como un rompecabezas ancestral. Pero estos lugares no son solo evidencia arquitectónica, son cápsulas de tiempo. En ellas se hallan restos de cerámica ritual, herramientas de obsidiana, joyas de jade e incluso entierros reales que aún conservan su misterio. Cada objeto hallado cuenta una historia, un gesto cotidiano, una despedida, una victoria, una plegaria perdida en la noche. La selva, en su denso abrazo, ha sido tan destructora como protectora. Si bien reclamó muchas ciudades, también las conservó en secreto. Y ahora, lentamente, las devuelve.
Pero con cada estructura descubierta, también emerge una pregunta más profunda. ¿Cuántas civilizaciones aún desconocemos? ¿Cuántas vidas, reinos y pensamientos se han borrado sin dejar rastro? A medida que estas ciudades ocultas salen a la luz, también lo hace una nueva forma de ver el pasado. Ya no es una historia lineal, ni un relato de ruina. Es una historia de transformación, de continuidad, porque los mayas nunca dejaron de construir, solo cambiaron la forma y el lugar en que lo hicieron. Y mientras los arqueólogos despejan tierra centímetro a centímetro, la selva, silenciosa y sabia, todavía guarda sus secretos más celosamente protegidos. El mundo maya, aunque profundamente espiritual, también fue un mundo de guerra. Las ciudades-estado, en su competencia por el control de tierras, rutas comerciales y legitimidad divina, libraban batallas que eran tanto terrenales como rituales. Sus ejércitos no marchaban por conquista territorial únicamente, sino por el equilibrio cósmico. Las guerras mayas eran guerras sagradas, y cada combate era un diálogo entre los dioses. Los guerreros mayas eran entrenados desde la infancia, no solo en el uso de armas como la lanza, el atlatl o el cuchillo de obsidiana, sino también en la lectura de los signos, en el significado de las fechas, en los presagios de los sueños, porque para el maya, ir a la guerra era cumplir con un mandato celestial. No había gloria sin sangre, ni victoria sin ceremonia. Cada batalla era precedida por rituales, por ayunos, por consultas a los calendarios. Se creía que solo en los días correctos los dioses bendecían la lucha. El botín más valioso no era el oro, ni siquiera la tierra, sino los cautivos, porque los prisioneros serían sacrificados, ofrendados al sol, al maíz, a la lluvia. La guerra alimentaba la religión, y la religión legitimaba la guerra. Las crónicas de ciudades como Yaxchilán o Dos Pilas relatan enfrentamientos épicos entre dinastías rivales. En las estelas esculpidas se pueden ver a reyes con los pies sobre los vencidos, mostrando cautivos humillados, atados, listos para ser entregados al altar. No era solo dominio político, era reafirmación del orden sagrado, pero también hubo alianzas. Matrimonios entre casas reales de diferentes ciudades creaban redes diplomáticas complejas. Un príncipe de Copán podía desposar a una princesa de Calakmul y con eso unir temporalmente dos mundos enfrentados. Estas alianzas, sin embargo, eran frágiles. Bastaba una sequía, un mal presagio, una traición para desatar una nueva guerra. Los campos de batalla no eran llanuras abiertas, sino selvas densas, con rutas ocultas y emboscadas. La guerra maya era de movimientos precisos, de embates breves y violentos, donde el conocimiento del terreno era clave. La victoria no siempre se medía en territorio conquistado, sino en prestigio, en capturas, en gloria inscrita en piedra. Y mientras el sol ardía sobre los escudos de madera pintados de rojo, los dioses observaban desde lo alto, porque en cada gota de sangre derramada se renovaba el pacto ancestral entre el cielo y la tierra. Pero aún había otros poderes que sostendrían al mundo maya desde las sombras. Cada ciudad maya era un organismo vivo, no solo una colección de templos y plazas, sino un sistema complejo de funciones políticas, económicas, religiosas y sociales. En su centro latía el corazón ceremonial, donde los templos y palacios formaban una constelación de poder. Alrededor de ese núcleo se extendían los barrios de artesanos, campesinos, comerciantes. Y más allá, la selva, siempre presente, siempre acechante. Los palacios no eran simples residencias, eran centros de gobierno, archivos vivos donde se registraban eventos, se reunían consejos, se planeaban guerras. En sus patios se juzgaban disputas, se educaban los nobles, se leían los códices. Allí, los reyes sacerdotes ejercían el poder no como señores, sino como administradores del orden divino. Las plazas ceremoniales eran el escenario principal del drama cósmico. En ellas
se realizaban las danzas rituales, los juegos de pelota, las procesiones. El suelo de estas plazas estaba alineado con los movimientos solares. Cada sombra, cada rayo de luz en determinados días tenía un significado. La ciudad hablaba a través de su arquitectura. Los artesanos eran esenciales. No solo producían cerámica, herramientas o textiles, eran intérpretes del cosmos. Cada vasija podía contener una escena mitológica, cada máscara una invocación. El arte maya no era decorativo, era funcional, espiritual, narrativo. Era una forma de mantener viva la historia y de comunicarse con los dioses. La ciudad también era un nodo económico. Los mercados, aunque muchas veces efímeros, reunían a comerciantes de regiones lejanas. Llegaban productos de las tierras altas, de las costas, del centro de México. El cacao servía como moneda. Las cuentas de jade eran símbolos de estatus. La riqueza se medía tanto en bienes como en conocimiento. Los caminos sagrados, llamados Sacbeob, conectaban templos y barrios, pero también ciudades entre sí. Eran rutas blancas de piedra caliza, elevadas, que simbolizaban la pureza, el orden y la conexión con el mundo espiritual. Caminar por ellas era participar de un acto ritual. No era un simple trayecto, era una travesía simbólica. Y así, cada ciudad maya era un universo en miniatura, una réplica del cosmos, donde todo estaba medido, pensado, alineado. Un corazón que latía al ritmo de los dioses y del pueblo, pero incluso el corazón más fuerte puede ser silenciado por la incertidumbre. Entre las muchas prácticas que definieron a los mayas, el juego de pelota ocupa un lugar enigmático. No era un simple deporte, era un ritual de vida y muerte, una ceremonia cósmica donde se representaba la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre los dioses del inframundo y los héroes del cielo. Cada partido era un microcosmos de la mitología sagrada. Las canchas estaban ubicadas en el corazón de la ciudad, cerca de los templos principales. Eran recintos alargados con muros inclinados, donde los jugadores, ataviados con ropajes ceremoniales y protectores, golpeaban una pelota de caucho sólida usando solo las caderas, los codos y los muslos. La pelota, pesada y veloz, representaba el sol, y su movimiento era seguido con fervor religioso. Los equipos eran formados por guerreros, nobles o prisioneros. El partido no solo probaba la habilidad física, sino también la resistencia espiritual. A menudo, el equipo perdedor, o incluso el capitán, era sacrificado en el templo. Morir en el juego era considerado un honor, un paso directo al mundo de los dioses. No era derrota, era trascendencia. El juego también tenía implicancias políticas. Se utilizaba para sellar alianzas, resolver disputas entre ciudades o mostrar superioridad. En ocasiones, una guerra era decidida no en el campo de batalla, sino en la cancha de pelota. Era una forma de reducir el derramamiento de sangre y al mismo tiempo honrar a los dioses con un sacrificio digno. Muchos relieves muestran escenas del juego, cabezas decapitadas de las que brotan serpientes, jugadores en trance, sacerdotes observando desde lo alto. El simbolismo era profundo. Cada punto anotado, cada movimiento, tenía un significado místico. No se jugaba por diversión, se jugaba por el equilibrio del mundo. Incluso hoy, en algunas comunidades indígenas, el juego ha sobrevivido en formas tradicionales. Es una herencia viva que desafía al tiempo, y aunque sus reglas exactas se han perdido, su espíritu aún persiste, como un eco de las antiguas batallas celestiales. Porque en el mundo maya, hasta el juego más sencillo podía ser una danza con el destino. Entre todas las creencias, rituales y estructuras del mundo maya, ninguna fue tan central como el maíz. Este grano dorado no solo alimentaba el cuerpo, alimentaba el alma, la historia, el mito. Para los mayas, el ser humano fue creado a partir del maíz. Así lo narraban los textos sagrados como el Popol Vuh. Por eso,
Cada semilla era una partícula de divinidad. Cada cosecha, una renovación de la vida. El ciclo agrícola del maíz regía el calendario, la religión, la política. Sembrar no era una simple labor, era un acto ritual. Los campos eran bendecidos, los espíritus invocados. Los días para cortar y plantar eran cuidadosamente elegidos según los astros. El maíz nacía entre cantos, ofrendas y fuego. Era un hijo del cielo. En las casas, las mujeres molían el grano desde el amanecer. Preparaban tortillas, tamales, atoles. Cada alimento era ofrecido antes de ser consumido. El primer bocado era para los dioses, para los ancestros. Comer maíz era un acto de comunión, una reafirmación del origen, una forma de recordar que los huesos del hombre estaban hechos de masa sagrada. Los dioses del maíz eran múltiples. Hunahpu, joven y luminoso, moría y renacía como la planta. Su historia simbolizaba la renovación perpetua. Su imagen estaba en vasijas, esculturas, templos. En su honor se hacían danzas, sacrificios y narraciones. El maíz era más que alimento. Era tiempo, era sangre, era esencia. Las guerras también se hacían por el maíz. El control de las tierras fértiles era vital. Sin maíz no había pueblo. Sin cosecha no había equilibrio. Las hambrunas eran vistas como signos de descontento divino. Los sacerdotes debían actuar, los reyes dar explicaciones. El maíz dictaba la agenda de una civilización entera. Incluso en momentos de crisis, cuando las ciudades caían, las estelas se rompían y los templos eran abandonados, el maíz seguía siendo sembrado. Porque mientras una semilla pudiera germinar, había esperanza. Y esa fue quizás la razón por la que los mayas jamás desaparecieron. Porque mientras el maíz siga creciendo, su pueblo sigue vivo. Y así, una simple planta se convirtió en el eje del universo durante siglos, mientras las ciudades florecían y los templos desafiaban al cielo. Los mayas construían otro legado, invisible, sutil, pero igual de colosal. Era el legado del conocimiento. En academias ocultas dentro de palacios, en los patios de observación y en los centros ceremoniales, se gestó una de las tradiciones científicas más avanzadas del mundo antiguo, una ciencia cargada de espiritualidad, pero rigurosamente exacta. Los sacerdotes astrónomos eran los guardianes de esta sabiduría. Su tarea no era solo observar los cielos, sino interpretarlos, traducirlos y convertir sus patrones en decisiones políticas, rituales y agrícolas. Ellos sabían cuándo sembrar, cuándo guerrear, cuándo celebrar y cuándo ayunar. Su autoridad provenía no de la espada, sino del cielo, y su herramienta principal era el códice. Los códices mayas eran libros plegables, hechos de corteza de higuera y cubiertos con estuco blanco sobre el cual se dibujaban glifos y símbolos. Cada uno era una obra de arte y una enciclopedia. Algunos eran calendarios rituales, otros registros astronómicos, otros tratados médicos o botánicos. La escritura se entrelazaba con la imagen, creando una narrativa que requería años para ser leída con profundidad. De los cientos que existieron, solo 4 códices auténticos han sobrevivido a la destrucción colonial. El Códice de Dresde, por ejemplo, es una maravilla astronómica. Contiene predicciones de eclipses, tablas de Venus, cálculos matemáticos impresionantes. Es un testimonio de un pueblo que, sin telescopios, logró medir el universo con asombrosa precisión. Pero más allá del contenido, el códice es símbolo de resistencia del saber frente al olvido. Los sabios mayas también dominaron las matemáticas. Utilizaban un sistema vigesimal, basado en el número 20, y fueron de los primeros en el mundo en utilizar el concepto del cero. Este avance permitió una complejidad numérica que pocos pueblos contemporáneos alcanzaron. Las fechas de los calendarios, las alineaciones astronómicas, las estructuras arquitectónicas, todo era calculado al detalle. La ciencia maya era también medicina.
Conocían cientos de plantas, técnicas quirúrgicas rudimentarias, métodos de purificación. La salud estaba ligada al alma, al equilibrio de los elementos y al flujo del tiempo. Los médicos eran también sacerdotes, herederos de fórmulas transmitidas en susurros y glifos. Y aunque muchas de estas enseñanzas fueron destruidas, sus rastros permanecen en las piedras, en las prácticas tradicionales, en los códices rescatados, porque lo que está escrito con verdadera sabiduría nunca se borra del todo. En el mundo maya, la muerte no era el final, sino una transición, un cambio de plano, un viaje hacia lo profundo del universo. Ellos creían que debajo de la tierra existía un inframundo sagrado, el temido Xibalbá, un lugar de oscuridad, desafíos y espíritus ancestrales. Pero no era un infierno de castigo, era un reino de transformación, de renacimiento. Entrar a Xibalbá era parte del ciclo eterno de la vida. Para los mayas eran portales, no simples formaciones geológicas, sino entradas físicas a ese otro mundo. Allí realizaban ceremonias, dejaban ofrendas y en ocasiones sacrificaban animales y humanos para apaciguar a los señores del inframundo. La oscuridad de la cueva era el útero de la tierra y el eco de los cantos, el aliento de los dioses. También estaban los cenotes, pozos de agua cristalina formados por ríos subterráneos. Eran espejos del alma, lugares de inmersión y conexión. En sus profundidades se han encontrado restos humanos, joyas, cerámicas y ofrendas. Todo indica que eran sitios de peregrinación, donde los vivos se comunicaban con los muertos. El agua no era solo elemento vital, era memoria líquida. Los mitos narraban hazañas de héroes gemelos que descendían a Xibalbá para enfrentarse a pruebas, burlarse de los señores oscuros y emerger triunfantes. Estas historias estaban plasmadas en cerámicas, códices y en la memoria oral. Cada generación conocía el camino de los gemelos y entendía que en la muerte también había esperanza. Los entierros mayas eran detalladamente preparados. Los cuerpos se orientaban según los astros. Eran acompañados por objetos personales, ofrendas y, a veces, incluso sacrificios humanos para acompañar al difunto. Los gobernantes eran enterrados en criptas elaboradas, rodeados de jade, símbolo de vida eterna. Su muerte era un retorno al vientre de la madre tierra. El inframundo también se representaba en la arquitectura. Algunas pirámides tenían cámaras internas que simulaban la cueva sagrada, escaleras ocultas, pasajes estrechos, altares escondidos, todo diseñado para replicar el descenso a lo profundo. Para los mayas, el verdadero poder no venía solo de lo alto, sino también de lo que yace bajo nuestros pies. Así, la muerte no era temida, sino entendida. El inframundo no era un castigo, sino un viaje inevitable que, si se comprendía, podía conducir al renacer, porque la selva misma, que da muerte y vida cada día, les enseñó que todo lo que cae vuelve a brotar. En lo más alto del panteón maya brillaba una figura ancestral, casi etérea, Itzamna, dios del cielo, del día, de la sabiduría, padre del conocimiento, creador de los glifos y primer sacerdote. A él se le atribuía la invención de la escritura, del calendario, de la medicina, de la organización del mundo. Su presencia era tan vasta que no necesitaba templo. Bastaba mirar al cielo para invocarlo. Los sabios lo representaban como un anciano de rostro sereno, ojos infinitos y una energía que no envejecía. Era el guía espiritual de los sabios, el protector de los escribas, el custodio del orden cósmico. Muchos reyes afirmaban descender simbólicamente de él. Ser tocado por Itzamna era recibir la chispa de la comprensión universal. Se creía que habitaba en lo alto, más allá del sol, donde tejía los destinos del mundo junto a su consorte, Ixchel, diosa de la luna, del parto y de las mareas emocionales. Juntos formaban el equilibrio entre razón y sentimiento, día y noche, ciencia e intuición.
La unión de ambos era la base del pensamiento maya, una visión holística, totalizadora, profundamente armónica. En las escuelas de los palacios, los futuros escribas comenzaban sus estudios invocando a Itzamna. Su nombre era mencionado antes de cada lección, de cada lectura de códice. Las palabras, decían, solo podían ser entendidas si eran bendecidas por su espíritu. Leer sin invocarlo era como intentar navegar sin estrella. Los códices más antiguos llevaban su símbolo, un rostro anciano, con un ojo solar y cejas de nubes. Era el signo de que ese conocimiento provenía de la fuente original. En tiempos de crisis, los sabios lo buscaban en los cielos, en los eclipses, en las lluvias, en los sueños. Itzamna era sabiduría en estado puro, no un dios de fuego o guerra, sino de ideas, de paz, de comprensión profunda del todo. Aún hoy, su figura es reconocida en los rituales de algunos pueblos mayas, no como una deidad distante, sino como el principio organizador de la vida. En cada abuelo que transmite historias, en cada maestra que enseña la lengua, en cada niño que pregunta mirando las estrellas, Itzamna respira, porque la sabiduría verdadera no se impone, se transmite, y él fue el primer maestro. La historia de los mayas no se escribe solo en templos ni en códices, también se esconde en las voces que susurran en las cocinas, en los campos, en las montañas. Son las voces del pueblo, campesinos, parteras, curanderos, narradores, músicos, niños, hombres y mujeres que por generaciones han mantenido viva una tradición oral que escapa a los libros, pero que sobrevive en la memoria colectiva. La lengua, más que una herramienta, es una herencia sagrada. Hoy en día, más de 6 millones de personas hablan alguna de las 30 lenguas mayas que siguen vivas. Taiche, Caekchi, Yucateco, Tzotzil, Mam, cada una con su ritmo, su poesía, sus metáforas únicas. Hablar maya es resistir, es desafiar siglos de colonización, de imposición, de olvido. Los cuentos transmitidos por los abuelos no son simples historias, son mitos, advertencias, mapas espirituales. En ellos viven los antiguos dioses, los héroes que desafiaron a la muerte, los animales que hablaron con los humanos. Cada noche contada alrededor del fuego es un acto de continuidad, un rezo disfrazado de relato. Las curanderas conservan el saber de las plantas, los ciclos de la luna, las oraciones secretas que solo se revelan en sueños. Sanan no solo el cuerpo, sino el alma. Y cada hierba, cada infusión, lleva un legado milenario. Los mercados rebosan de ingredientes que no solo alimentan, sino que protegen, limpian, equilibran. La música, también, es lenguaje sagrado. Las flautas talladas en hueso, los tambores de cuero tenso, los cánticos en lenguas ancestrales. Cada ritmo, una invocación, cada melodía, una conexión entre este mundo y los otros. La música no se escucha, se siente. Y cuando un pueblo canta en maya, está llamando a sus dioses. Los tejidos, los bordados, las danzas, todo comunica. Todo tiene símbolos, colores, mensajes codificados. Las mujeres bordan constelaciones, historias, linajes en sus huipiles. Los hombres tallan en madera no solo figuras, sino plegarias. Es arte funcional, belleza con propósito. Porque en el pueblo maya, cada acto cotidiano es un eco del pasado, y cada palabra pronunciada en su lengua es una promesa de futuro. En la mitología maya, los animales no eran simples criaturas, eran espíritus, guías, mensajeros. Y entre todos, dos figuras destacaban con fuerza majestuosa, el jaguar y el águila. Uno, señor de la noche, de las cuevas, del inframundo. Otro, amo del cielo, de la visión clara, del sol naciente. Juntos representaban la dualidad del poder, del misterio y de la sabiduría. El jaguar era temido y venerado,
Sus pasos silenciosos entre la maleza lo convertían en un fantasma sagrado. Los reyes se vestían con su piel, no por vanidad, sino para canalizar su fuerza. Era símbolo de la noche profunda, del poder oculto, de la transformación. En muchas culturas mayas, el jaguar era la forma que adoptaban los dioses en sus visitas nocturnas. Las máscaras ceremoniales lo representaban con colmillos expuestos y ojos de obsidiana. En los rituales, los guerreros jaguar danzaban alrededor del fuego, invocando su espíritu antes de ir al combate. Ser comparado con un jaguar no era un insulto, era un honor. Significaba tener el valor de mirar al abismo y seguir caminando. El águila, por su parte, dominaba los cielos. Su vuelo era augurio, su mirada, juicio. Desde las alturas, observaba el mundo con distancia y claridad. Los sabios decían que el alma de los ancestros volaba en su lomo, cruzando las montañas, llevando mensajes entre los mundos. Su grito era un recordatorio de que hay verdades que solo pueden verse desde lo alto. En los templos, ambos animales eran esculpidos enfrentados, abrazados o fusionados. Representaban el equilibrio entre lo oculto y lo revelado, entre la fuerza instintiva y la visión elevada. Eran parte del ciclo. El jaguar reinaba en la noche, el águila en el día. Juntos, aseguraban que el mundo nunca cayera en el caos. Y aunque hoy su rugido y su vuelo son cada vez más escasos en la naturaleza, en el corazón del pueblo maya aún viven. En los sueños, en los cantos, en los nombres. Cada niño que es llamado Balam o Tohil lleva en sí un fragmento de ese poder antiguo, porque mientras el jaguar y el águila sigan cruzando los mundos, los mayas seguirán despertando al amanecer. En las páginas desgarradas del tiempo quedaron los nombres de los dioses que ya no se pronuncian, aquellos espíritus que alguna vez dominaron los altares, las plegarias y los temores del pueblo maya. No todos eran luminosos, algunos habitaban el crepúsculo, el relámpago, el temblor. Eran entidades complejas, contradictorias, profundas, y aunque muchos han sido relegados al olvido, sus huellas aún laten bajo la piedra y la piel del monte. Uno de ellos era Kawil, dios del relámpago y el poder dinástico. Con su pierna en forma de serpiente y su antorcha encendida en la frente, era el símbolo del linaje sagrado. Su imagen se tallaba en los cetros reales, como recordatorio de que el trono estaba sostenido por el fuego del cielo. Él no gobernaba reinos, gobernaba destinos. También estaba Ixtab, la diosa del suicidio honorable. A ella se dirigían aquellos que, por amor o por pérdida, decidían partir voluntariamente al más allá. No eran condenados, eran recibidos con compasión. En el mundo maya, no todo final era tragedia. Algunos caminos oscuros llevaban a la luz, y ella, la diosa del nudo, era el puente. Los Bakabs, 4 dioses hermanos, sostenían los cielos desde los puntos cardinales. Eran invisibles, pero omnipresentes. Si uno caía, el mundo se tambaleaba. Representaban el equilibrio invisible, el que no se celebra, pero sin el cual todo se desmorona. En muchas aldeas, aún se colocan ofrendas en las 4 esquinas de una milpa, en su honor, sin saber siquiera su nombre. Dioses menores como Ek-Chua, patrón del cacao, y los comerciantes, o Apuch, señor de la muerte y la descomposición, también fueron parte del día a día. Cada uno con su función, con su historia, con su espacio en la rueda del tiempo. No existía el bien absoluto ni el mal total. Solo el orden, el ciclo, la necesidad de cada cosa en su lugar. El cristianismo, al llegar con la espada, declaró a muchos de estos dioses como demonios. Sus imágenes fueron destruidas, sus templos profanados, sus nombres prohibidos. Pero los mayas, astutos como siempre, los escondieron, los rebautizaron, los disfrazaron de santos, de elementos, de cuentos infantiles, y así sobrevivieron, porque ningún dios que ha sido verdaderamente amado puede ser olvidado del todo. Las noches del mundo maya
eran más que oscuridad. Eran mapas abiertos, pergaminos en movimiento, códigos celestes que los sabios aprendieron a leer desde tiempos remotos. En el firmamento, los mayas encontraban las respuestas que no ofrecía la tierra. Todo estaba allí: el ritmo de las lluvias, la señal para iniciar la siembra, el presagio de un eclipse, el aviso de una guerra. Las estrellas eran entidades vivas. Venus, en particular, ocupaba un lugar sagrado. Su ciclo de aparición matutina y vespertina era seguido con precisión milimétrica. Los mayas sabían que su presencia influía en los augurios. Muchos eventos históricos, coronaciones, sacrificios, invasiones, eran planeados según sus fases. Venus no solo brillaba, hablaba. El sol y la luna también eran medidos con obsesiva devoción. No por curiosidad, sino por supervivencia. Las construcciones, los altares, los observatorios estaban alineados con los solsticios y equinoccios. Templos como el de Kukulcán en Chichén Itzá fueron diseñados para crear juegos de sombras que mostraban a una serpiente descendiendo del cielo. Era ciencia, era arte, era fe. Sus tablas astronómicas eran impresionantes. Grabadas en códices, predecían eclipses con siglos de antelación. Y aunque no tenían telescopios, su conocimiento rivaliza con observatorios modernos. Lo lograban con paciencia, observación y una lógica matemática que se nutría de lo divino. En su mundo, la ciencia y la espiritualidad no competían, se abrazaban. La invención del cero, uno de los avances matemáticos más revolucionarios, fue esencial para estos cálculos. El número, con forma de concha, representaba tanto la nada como el todo en espera. Permitía contar, pero también pensar el universo en ciclos. Los mayas sabían que el tiempo no avanza en línea recta, sino en espiral. Hoy, la astronomía maya sigue asombrando a científicos. Se han descubierto alineaciones que anticipan fenómenos climáticos. Algunos estudios sugieren que usaban el cielo para medir la actividad solar y anticipar tormentas. Lo que comenzó como un rito terminó siendo una ciencia exacta, porque en cada estrella que los mayas contemplaron, sembraron una pregunta, y hoy, siglos después, el cielo aún trata de responderla. La llegada de los conquistadores fue una herida abierta, una fractura brutal en el tiempo maya. Códices quemados, templos destruidos, sabios asesinados. La cruz reemplazó al calendario, la espada al cetro ceremonial. Y, sin embargo, en medio de esa devastación, brotó la semilla de una esperanza inesperada, la resiliencia. Las ciudades mayas no cayeron todas a la vez. Algunas resistieron durante más de 2 siglos, otras se transformaron. Ocultaron sus rituales bajo ropajes cristianos. Los dioses cambiaron de nombre, pero no de función. Ixchel se volvió la Virgen. Itzamna, un dios invisible pero presente. Las estelas fueron enterradas para ser rescatadas en tiempos mejores. Durante la colonia, los pueblos mayas fueron explotados, evangelizados, despojados, pero nunca totalmente vencidos. Las lenguas sobrevivieron. Las danzas rituales continuaron en fiestas patronales. Las leyendas se contaron en voz baja. Cada mercado, cada milpa, cada canto fue un acto de resistencia. En los siglos siguientes, las guerras de independencia y las rebeliones indígenas marcaron nuevos capítulos. La Guerra de Castas en Yucatán fue una de las más largas y sangrientas insurrecciones indígenas del continente. No fue solo una lucha por la tierra, fue una defensa de la dignidad maya, un grito milenario que decía: «Aún estamos aquí». Hoy, las comunidades mayas enfrentan nuevos desafíos: pobreza, despojo territorial, olvido institucional. Pero también han surgido liderazgos, artistas, científicos y activistas mayas que reclaman su espacio con orgullo. Hablan su lengua, enseñan su historia, recuperan sus códices, reinterpretan sus mitos. El dolor existe, pero también la esperanza. Porque cada niño que aprende a hablar en quiché, cada mujer que borda su historia,
Cada joven que graba una canción en maya está sanando la herida. Y como en todo buen mito, el final nunca es derrota, solo transformación. En un mundo donde todo parece acelerarse, los pueblos mayas aún recuerdan cómo detenerse, cómo escuchar el viento, cómo leer la lluvia, cómo esperar el día exacto para sembrar. Son los guardianes del tiempo, no del reloj, sino del calendario sagrado, de ese que no mide minutos, sino sentido. Cada comunidad tiene sabios que aún conocen los días cargados, los nombres antiguos, las combinaciones que abren puertas invisibles. El calendario Tzolk'in sigue vivo. Guías espirituales lo consultan antes de tomar decisiones. Nacimientos, bodas, viajes, todo tiene su fecha exacta. No porque lo diga un libro, sino porque lo dictan los ciclos. En Guatemala y Chiapas, estos guías, muchas veces ancianos de mirada profunda, encienden altares circulares con flores, velas y copal. Allí nombran los días con respeto. Kawok, Bats, Ashpu, cada uno representa una fuerza, un arquetipo, una misión. No son supersticiones, son herramientas para vivir en armonía con el cosmos. Los rituales no son espectáculos, son diálogos con el universo, y quienes los realizan lo saben. El tiempo, dicen, no es lineal, es como el maíz. Nace, crece, muere y renace. Cada ciclo trae lecciones, y si uno no escucha, el tiempo se repite hasta ser comprendido. Este conocimiento no está en museos, está en las montañas, en los huertos, en los cuerpos de quienes caminan con respeto sobre la tierra. Está en los cantos al amanecer, en los sueños que anuncian lluvias, en las piedras que aún vibran si se les toca con fe. En un planeta herido por el desequilibrio, los mayas ofrecen una medicina: recordar cómo se vivía antes de que el tiempo se convirtiera en mercancía. Recordar que el futuro se cultiva, no se acelera. Y mientras haya quienes escuchen al calendario, habrá esperanza. La historia de los mayas no cabe en un libro, no termina en una fecha, no muere en una conquista. Es un eco constante, una respiración profunda que aún se siente en la selva, en las ciudades, en el alma de quienes han heredado su visión. Ellos no son un pueblo extinto, son una civilización viva, con heridas, sí, pero también con fuerza. Sus templos siguen en pie, no solo los de piedra, sino los templos del lenguaje, de la memoria, de la música, de la tierra sembrada. Son templos móviles que caminan con sus pueblos, que cantan en las voces de los niños, que se encienden con cada vela ofrecida a los ancestros. Muchos creyeron que los mayas habían desaparecido. Otros dijeron que sus profecías anunciaban el fin del mundo, pero se equivocaron. Lo que los mayas anunciaban no era el fin, sino un cambio, una oportunidad de renacer, de mirar hacia atrás para no perder el rumbo hacia adelante, un llamado a despertar, porque su legado no es ruina, es enseñanza, es visión, es resistencia. Nos recuerdan que se puede vivir en armonía con el entorno, que se puede honrar el pasado sin quedar preso de él, que el verdadero poder no está en conquistar, sino en comprender. Hoy, los mayas siguen de pie, no como estatuas, sino como pueblos con futuro. Y cada palabra dicha en su lengua, cada semilla sembrada en luna creciente, cada oración lanzada al cielo nocturno, es un acto de dignidad. Y mientras su historia siga siendo contada, los mayas no serán del pasado, serán eternos. La historia de los mayas no es solo una lección del pasado, es un espejo que refleja quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes aún podemos ser. Es el testimonio de una civilización que, sin grandes imperios globales ni ejércitos invasores, dejó una huella más profunda, la del conocimiento, la del equilibrio, la del respeto por el universo y por la vida en todas sus formas. En un mundo que corre sin rumbo, los mayas nos enseñan a caminar con propósito. Ellos fueron guardianes del cielo, sabios del tiempo, artesanos de la palabra y del silencio.
Su legado no está encerrado en vitrinas, sino que respira en las montañas, en los mercados, en las lenguas que aún se hablan y en los corazones que aún recuerdan. Honrarlos es escuchar su voz, esa que resuena en el canto de un pájaro, en el brote de una milpa, en el murmullo de un cenote sagrado. Ellos no se han ido, simplemente esperan ser reconocidos. Por eso, si esta historia te conmovió, si sentiste que en cada palabra había una verdad antigua que toca el presente, te invitamos a no dejarla aquí. Inscríbete en el canal para seguir explorando las raíces que aún nos sostienen, las civilizaciones que siguen latiendo más allá del polvo. Cada nuevo contenido es una oportunidad para reencontrarte con el alma de nuestra historia. Comparte este documental con quienes también buscan respuestas, con quienes creen que el pasado no es ruina, sino semilla. Juntos podemos reconstruir la memoria de nuestros pueblos, devolverles su lugar en el relato del mundo. Activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos viajes al corazón de otras culturas, otras historias, otras verdades olvidadas. Y si quieres ir más allá, déjanos un comentario con tu reflexión, tu conexión, tu visión. ¿Qué parte de este viaje te marcó más? ¿Qué sabiduría ancestral te gustaría redescubrir en el presente? Tu voz también forma parte de esta narrativa. Este espacio es tuyo, tanto como nuestro. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por escuchar con el alma, por mirar con respeto, por sentir con profundidad. Esta comunidad existe por ti, porque hay historias que merecen ser contadas y corazones como el tuyo que merecen oírlas. Hasta nuestro próximo encuentro, que no será un adiós, sino un nuevo comienzo. Nos vemos pronto, guardián de la memoria.